Que hay más detalles para conocer, Rosario, sobre la instalación de la planta. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía, Nicolás. Y de algún modo a las 6 de la mañana, como señalabas tú, se conoció este comunicado de la empresa finlandesa. Se generaron, bueno, obviamente una serie de expectativas. Se confirma ahora con esta conferencia de prensa. Pero si te parece, vamos a aumentar los detalles que dio Lorena respecto a lo que implica esta inversión en el siguiente informe que realizamos, con todo pormenorizado respecto a lo que va a implicar la cantidad de puestos de trabajo, la inversión y cuándo comenzarán estas obras. UPM informó que invertirá en la construcción de una segunda planta de celulosa de eucaliptus con capacidad de 2.100.000 toneladas. La inversión será de 2.700 millones de dólares en la planta industrial y aumentará la capacidad actual de celulosa de UPM en más del 50%, lo que resultará un cambio significativo en la escala de su área de negocio. Además, UPM invertirá 350 millones de dólares en actividades portuarias en Montevideo e instalaciones en Paso de los Toros. Se espera que la planta comience a funcionar en la segunda mitad del 2022. Señala el comunicado que una vez finalizada la construcción, se estima que la planta aumentará el Producto Bruto de Uruguay en aproximadamente un 2% y el valor anual de las exportaciones del país en aproximadamente un 12%. Durante la construcción, el sitio empleará en su pico máximo unas 6.000 personas. Una vez finalizada la obra, se estima que se crearán cerca de 10.000 empleos permanentes en toda la cadena de valor, de los cuales unos 4.000 serán empleados directos de UPM y sus contratistas. Además, se estima que unas 600 empresas estarán trabajando en la cadena. La planta estará ubicada en zona franca y pagará un canon anual fijo de 7 millones de dólares por año. Se espera que la cadena de valor de la planta contribuya además con 170 millones de dólares anuales en impuestos y pagos de seguridad social y contribuya con 200 millones de dólares en salarios anuales. UPM también financiará la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales municipales y la restauración del vertedero municipal en Paso de los Toros. Las inversiones locales fuera del predio de la fábrica totalizan unos 70 millones de dólares. La construcción de la terminal especializada en el puerto de aguas profundas de Montevideo implica una inversión de 280 millones de dólares. UPM tendrá el 91% de la participación en el proyecto y el restante 9% pertenecerá al grupo inversor uruguayo también vinculado al proyecto de UPM en Fraiventos. Otra confirmación, Rosario, que también sea en la jornada de hoy es el punto en donde se va a construir y a ubicar la planta finalmente, ¿no? Así es, Nicolás, la planta está previsto que se ubique en el departamento de Durazno, concretamente en las inmediaciones de Pueblo Centenario. Pero vamos a escuchar precisamente y a ver un poco qué es Pueblo Centenario, quiénes viven en esta localidad y también algunos de los aspectos negativos o voces en contra que se han originado a raíz de la instalación de esta planta y también del tema del ferrocarril central. Sobre la Ruta 5, en el kilómetro 247, pegado al Río Negro, se encuentra Pueblo Centenario, fundado en 1930, cuando se construyó el puente. Centenario cuenta con menos de 1.200 habitantes que dependen de trabajos en Paso de los Toros y donde no hay prestaciones básicas, solo una ferretería y el Club Centenario. Esta localidad, que tuvo esperanzas en 2011, cuando se descubrió la existencia de aguas termales saladas, que se esperaba fueran explotadas con fines turísticos. Sin embargo, ese plan se esfumó y hoy se reavivan las expectativas en la instalación de la segunda planta de UPM, pero esta inversión despierta esperanzas también en la vecina Paso de los Toros. Pero más allá de las expectativas, muchas voces se levantaron en contra a raíz de este proceso de UPM2, vinculado fundamentalmente a las obras del ferrocarril central, que generaron una serie de idas y vueltas en lo que a la postre será su construcción. Sin embargo, pese a las protestas por el recorrido de la obra o por considerar que este tren era exclusivamente para la empresa UPM, el gobierno declaró de interés nacional y urgente ejecución las obras del ramal ferroviario Puerto de Montevideo, Paso de los Toros, y en el pasado mes de mayo anunciaba la colocación de la instalación de la piedra fundamental del ferrocarril central en Paso de los Toros.
Bueno, Nicolás, y continuando precisamente con el tema de las voces en contra, en las últimas horas, digamos, el Movimiento por un Uruguay Sustentable también ha dado a conocer o ha reiterado su opinión en contra y ha señalado que va a iniciar precisamente un juicio contra el Estado por no brindar información respecto a al ferrocarril central. Y desde el gobierno, Rosario, ¿qué se ha dicho en esta mañana? Bueno, desde el gobierno hubo un comunicado por parte de Presidencia en el cual se destaca que publica este comunicado que se celebra con alegría precisamente la decisión de UPM de instalar su segunda planta de celulosa. Según indica la misiva del gobierno, realizará en los próximos días una conferencia en la que, bueno, se van a estar conociendo precisamente todos los términos de este acuerdo que confirman la inversión, y el comunicado destaca que la decisión de la empresa refuerza la imagen internacional de Uruguay en cuanto a su seguridad jurídica, estabilidad institucional, seriedad, responsabilidad y confiabilidad para la llegada de inversiones extranjeras. Miguel Ángel Toma, el secretario de Presidencia de la República, también fue entrevistado en Radio Sarandí esta mañana por esta situación. Así es, estuvo entrevistado en Radio Sarandí, también destacó precisamente, bueno, el beneplácito de esta inversión de UPM2 y también destacó que va a ser una planta muy segura, una planta limpia, decía concretamente Toma. También hizo referencia precisamente a la importancia que tiene esta inversión y que de algún modo da a conocer la seguridad jurídica que ofrece nuestro país. Pero vamos a escuchar lo que eran las declaraciones de Toma en Radio Sarandí. El riesgo de contaminación es realmente mínimo. La potencialidad en cuanto a la apertura de mano de obra nacional en el movimiento de la economía es realmente significativo. Esto mueve al país en su conjunto, y además emplazado en la zona centro, le va a dar una vitalidad enorme y hacia el mundo muestra, como les dije al principio, el excelente clima de inversiones que existe en Uruguay, para que en este momento de convulsión en el mundo, esta empresa tome. Señaló que para esta segunda inversión de UPM se elevó el rango de los requisitos que se exigen internacionalmente. Respecto a la legislación laboral y las conversaciones que se llevaron adelante respecto a la instalación de esta segunda planta, señaló: estamos en muy buen camino de sustentabilidad de las relaciones laborales, por lo que no fue necesario innovar nada. Además, se refirió al contrato firmado con la empresa y a los cuestionamientos surgidos respecto a las condiciones otorgadas a UPM. Y señaló, se hizo una mala lectura de los beneficios y aseguró que todos los beneficios son para el país. No hablamos de concesiones, sino de un contrato de inversión serio que beneficia a todos los uruguayos. Bueno, Nicolás también hizo referencia esta mañana a este anuncio de UPM el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, en Radio Uruguay, quien destacó precisamente el beneplácito por este anuncio y dijo que espera que en los próximos días, en el próximo semestre del 2019, se comiencen a dar los primeros pasos para esta obra. Estuvimos trabajando durante muchos meses para lograr este resultado y nos causa satisfacción. Vamos a pasar a una nueva etapa en el trabajo que venimos desarrollando y que muchos de los que hasta ahora habían sido anuncios o esfuerzos preparatorios van a empezar a convertirse en realidad. Por ejemplo, las inversiones físicas en obra física que en distintos puntos del país se van a comenzar a concretar. Yo tengo mi preocupación en las obras que aspiramos que se empiecen a concretar en el segundo semestre del 2019. La consecuencia de eso será que para el 2022 estemos en condiciones de que la planta pueda ponerse en actividad y desarrollar su labor normal. Vayamos ahora a repasar las repercusiones que obviamente genera la noticia en el ámbito laboral, en el ámbito político. Empecemos por los trabajadores, Rosario. ¿Qué dijeron desde el Yunca, por ejemplo? Bueno, hablamos con Daniel Diverio, quien dijo: está bárbaro, estamos felices por este anuncio, por lo que va a implicar precisamente en materia de puestos de trabajo. Pero aquí hay que ser claros, decía Diverio, se tiene que cumplir toda la normativa laboral de nuestro país. Independientemente que sea una inversión como la que va a hacer UPM o una obra de menor porte,
siempre planteamos nosotros lo mismo, que el respeto a las leyes laborales y el respeto a la negociación colectiva y a lo que dice el convenio colectivo es el eje central para cualquier tipo de discusión. En la industria de la construcción, por intermedio del convenio colectivo, nosotros hemos firmado con las cámaras empresariales un protocolo de prevención de conflictos, que ese protocolo de prevención de conflictos permitió en los últimos años que más del 90% de los conflictos se resolvían en el centro de trabajo sin tener que tomar medidas. Si hablamos de temas políticos también en cuanto a repercusiones, lo que decíamos hoy al principio, el comienzo precisamente de esta planta, el funcionamiento va a ser, como lo decía Rosario, también Lorena, sobre mitad del 2022. Estamos hablando ya de que puede llegar a haber un nuevo gobierno o puede mantenerse al frente del Frente Amplio, porque evidentemente habrá elecciones. Considerando que estamos en un año electoral, ¿qué han dicho precisamente los candidatos a presidencia? Bueno, Nicolás, varios de estos candidatos, en el caso concreto de la oposición, se mostraron satisfechos, pero bueno, dijeron, de algún modo cuestionaron lo que ha sido el manejo que ha realizado el gobierno en torno a esta inversión. Por otra parte, sí, el candidato de Unidad Popular fue crítico y dijo que hoy era un día muy triste. También hizo referencia a esta situación, obviamente, el candidato del oficialismo del Frente Amplio, Daniel Martínez, quien, bueno, obviamente destacó la importancia de esta situación. Debemos indicar que estos candidatos que hablaron fue Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez, obviamente, Guido Manini Ríos, también lo hizo Gonzalo Abella y Pablo Mieres del Partido Independiente. Pero vamos a escuchar en primera instancia lo que decía Martín. Nos alegramos de la instalación de este emprendimiento. Creemos que el gobierno uruguayo negoció de mala manera. Creemos que no supo representar los intereses de todos los habitantes del país, entregando demasiado a cambio. Como ha pasado en todas estas instancias, nosotros nos enteramos o por ustedes, así que ya les agradecemos, o por la empresa lo que viene sucediendo. Es una inversión que es buena para el país. Sí hay que reconocer que el gobierno no manejó bien todo el proceso de negociación, en el sentido de que lo manejó con mucho secretismo. Nosotros hemos dicho nuestra posición crítica a los términos en los cuales se han realizado estas negociaciones. Creemos que hay varios puntos que se podrían haber negociado mucho mejor de acuerdo a los intereses del pueblo uruguayo. Pocos días tan tristes en la historia del Uruguay, pero realmente lo abyecto es que UPM es mucho más que una pastera que nos va a matar el río Uruguay, que nos va a matar la naturaleza. Es mucho más que un tren que con un doble muro nos quita soberanía desde su fábrica a su puerto, trasladando venenos para un lado y pasta de celulosa para el otro. Desde el punto de vista de la inversión y del impacto favorable a la economía del país, bien, igual creo que también, yo lo que tengo claro que implica un montón de desafíos. El desafío de lograr que esta inversión implique diversificación productiva, intercambio tecnológico, capacitación de gente para formar masa crítica de gente en conocimientos. Obviamente todo este proceso tiene que transparentizarse. Y bueno, Nicolás, ahí teníamos un resumen de lo que opinan la mayoría de los candidatos de oposición y también del oficialismo. Ahora solo resta esperar qué va a pasar en los próximos días y cómo va a ser el devenir de toda esta instancia ya de cara a comenzar a la construcción de esta nueva planta de UPM 2.